Los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario. Diálogos con el rector Alejandro Chain. Nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común. Recogeremos sus testimonios, liderazgo, experiencias y enseñanzas. Abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias. Muy bienvenidos. El personaje que vamos a entrevistar el día de hoy ha estado en los escenarios más importantes del mundo. Se presentó en la Ópera de Milán, es una de las mejores voces colombianas y del mundo. Es una cantante que profesionalmente se formó como abogada en nuestra Universidad del Rosario. En Estados Unidos se convirtió en cantante de ópera, fue directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Aquí está nuestra maestra Marta Sen. Muy bienvenida, Marta, en este encuentro tan rosarista, que siempre lo que buscamos es formar proyectos de vida, muy especialmente atendiendo las necesidades de los jóvenes. Pero algo que quiero preguntarte, Marta, para empezar este diálogo contigo. ¿Cómo ha sido la vida de una mujer tenor en Colombia, de una maestra de proyectos de vida y de que da testimonio permanentemente para todos los colombianos? Fundamentalmente una aventura muy variada, así la definiría yo mi vida, y que ya mirando el pasado, que es lo que le queda a uno hoy en día con mayor longitud para ver, pues puedo observar que la vida tiene no solamente un camino, sino tiene muchos. Y que lo importante cada vez que hay un cambio de camino es mantener los principios con los cuales fuimos educados en familia, en escuela y en universidad. Y eso, sin salirse del carril de esos valores, siempre los caminos son muy interesantes. Pero fíjate lo interesante, no todas las personas que en este momento están acompañándonos en este programa tienen claridad que la maestra Marta Sen estudió jurisprudencia en nuestra universidad y después pues transitaste a ese nuevo escenario que realmente sería un gran testimonio sin duda para todo el mundo. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo fue ese proceso de transformación de tu proyecto de vida? Son las circunstancias las que muchas veces lo empujan a uno a encontrar caminos nuevos, a buscar caminos nuevos. Se lo voy a decir así como con una broma. Cuando me gradué como abogada, unos 2 años después vino mi divorcio. Yo tengo 2 hijos. Y con el divorcio vino una pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo llorando o me pongo a cantar? Y resolví ponerme a cantar. Más o menos eso fue lo que pasó. Oye, Marta, no, sin duda al revisar todos los momentos más importantes de tu proyecto de vida, pues han sido momentos extraordinarios y además de muchísimos desafíos. ¿Cuál ha sido el desafío, digamos, en tu vida profesional, el más complejo de todos? ¿Y cuáles serían como las recomendaciones que le podrías hacer a los jóvenes que nos acompañan el día de hoy sobre cómo comprender ese desafío y cómo buscar la manera de atenderlo de una manera adecuada, siempre bajo la perspectiva artística, como tú bien lo haces? Yo creo que la perspectiva artística es la misma para cualquier desafío en que una persona se pueda encontrar en la vida. La única manera para mí de confrontar un desafío es con convicción, con disciplina y con la decisión de que no importa éxitos o fracasos, si uno va por ese camino, sigue adelante hasta que la vida misma se lo permita. Por eso yo siempre le digo a mis hijos y a los jóvenes amigos de mis hijos que el éxito y el fracaso son como una moneda de 2 caras que uno jamás se debe meter en el bolsillo. Oye, algo muy interesante es que fíjate cómo en nuestra universidad entendemos el fracaso como un escenario de aprendizaje, como una oportunidad para aprender de algo que nos sucede en el proyecto de vida. Tú mencionas
Los éxitos tuyos, pues sin duda son bastante reconocidos. Pero entonces el mensaje que nos estás tratando de compartir con los jóvenes rosaristas, muy especialmente, es en esos momentos difíciles, ¿cómo has logrado resolverlo? Seguramente has tenido la ayuda de tu familia, de tus amigos. ¿Cómo lo has logrado resolver? Si nos puedes contar incluso algún caso concreto que nos pueda servir de testimonio para los jóvenes, Marta. Hace relativamente poco tiempo hice con la actriz Laura García un montaje de una obra de cámara, concierto teatro, en donde la pregunta es, ¿habrá que cantar en los tiempos difíciles? Y realmente la respuesta, esa es una pregunta de Bertolt Brecht, y la respuesta que la han dado muchísimos artistas, entre ellos Enrique Buenaventura, nuestro poeta caleño, definitivamente. Los tiempos difíciles son para mirarlos directamente a los ojos para que se asusten y se vayan. Definitivamente, no puede uno dejarse golpear por las circunstancias de lo que se puede llamar fracaso. Si los demás lo miran a uno como un momento de fracaso, uno tiene que transformarlo en un instante de oportunidad. Y también, como usted mismo lo dice, porque es una experiencia de vida mía, generalmente el aprendizaje más importante resulta de esos momentos difíciles, no resulta de los aplausos. Los aplausos pasaron y se olvidaron y lo que se le queda a uno grabado es el instante de dificultad y cómo fue capaz de resolverlo. Has tenido, sin duda, lo has podido observar en estos momentos tan complejos para nuestro país, existen desafíos de convivencia, desafíos de tolerancia, incluso entre los mismos colombianos. Aquí tú tienes una experiencia muy bonita, que es un programa infantil, La Cajita de Música. Me puse a averiguar un poco sobre el tema. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Yo creo que si aspiramos verdaderamente a cambios de naturaleza cultural en nuestro país, si aspiramos a que los principios de la democracia también sean aplicables en los temas de lo que se llama la democracia cultural, el trabajo y el compromiso que tenemos todos, no solamente los artistas, todos, es el de empezar en la familia. Todo el principio del respeto, el principio de los valores, el principio de la vigencia de los derechos de los niños y de los derechos de los adultos, de las responsabilidades de los adultos hacia los niños, y ese trabajo que podemos hacer en familia y inmediatamente se proyecta en el vecindario, y del vecindario y de la localidad en la escuela, y de la escuela se va creciendo hacia los otros espacios de aprendizaje. Esos trabajos hay que hacerlos no en función, aunque por supuesto las grandes políticas públicas y los grandes diseños de ellas son importantísimos en cualquier país, pero en qué medida se desciende de todas esas teorías académicas y políticas a lo local, a la familia, a la vecindad, a la escuela. Cómo se puede verdaderamente trabajar toda esa educación de la familia en función de esos valores democráticos. Entonces yo me preguntaba todas estas cosas que estoy diciéndoles, y con una fundación que se llama Ópera Studio, que trabaja muchísimo el tema de democracia y de valores y de derechos y de responsabilidades de sujetos de derechos, resolvimos que íbamos a hacer una obra de teatro musical en donde en cada una de las cancioncillas infantiles que se representan en la escena se manifestara abiertamente una posibilidad para los niños de dialogar en relación con los personajes de la obra y con los derechos que les corresponden a los niños, a los personajes, y cómo solucionar. Siempre una obra de teatro es el bien, el mal y la solución, ¿no es cierto? Entonces aquí, el juego infantil con los personajes malosos,
con los personajes bondadosos y cómo, trabajando con los niños, puede llegarse a tomar conciencia sobre esos temas. Este fue un trabajo que duró 8 años, fue bellísimo, lo hicimos en distintas partes del país, trabajamos con las familias, con los profesores, con los niños, y hacíamos al final del proceso, porque todo era manera de proceso, hacíamos unas ferias en las cuales la creatividad infantil se manifestaba y se hacían trueques creativos entre los niños de distintas escuelas. Oye, Marta, mira algo, has mencionado un testimonio extraordinario. Quisiera insistir en el caso del concepto de familia que tú tanto has mencionado, cómo la familia sin duda es ese gran centro de formación. De hecho, en nuestra universidad siempre mencionamos cómo existe una coformación entre la familia y nuestra universidad del proyecto de vida de cada uno de los jóvenes. Pero te quiero preguntar algo que seguramente cada uno de los jóvenes en este momento lo estará pensando, y es: la maestra Marta Sen ha logrado cumplir todos sus sueños, ha logrado cumplir todo lo que ha deseado en su proyecto de vida y de servicio al país, lo ha logrado conseguir. ¿Cuál es ese sueño que te falta, Marta? Ave María, uno tiene que seguir soñando antes que la vida se le convierta en una pesadilla. Entonces, sueño, en primer lugar, todo es un proceso. La propuesta artística es un proceso desde el instante mismo de la creatividad, ya no sea bien dada por los grandes creadores de la historia en el campo de la música, los grandes autores, los grandes compositores, la recreación o representación que uno haga de esos compositores, que ya es una dicha poder pararse en un escenario con una orquesta, con un grupo de músicos y poder poner la voz para, digamos, de una manera diferente a los de los demás intérpretes, ofrecer algo con algún viso de diferencia y poder cantar esa obra y mostrar esa obra y ser parte de la misma. Lo que pasa es que a nosotros los cantantes nos llaman equivocadamente los solistas, y resulta que no, de solistas no tenemos nada. No somos solistas si no contamos con todo lo demás que involucra el trabajo de los músicos. Y la música es el mejor ejemplo para el tema social, porque la música es la propuesta de un principio de armonía que está elaborado entre muchísimas manos y muchísimas voces. Entonces, fíjense, para los abogados, por ejemplo, ¿cuál es la partitura? La Constitución. ¿Quiénes son los intérpretes de esa Constitución? Todo lo que la misma Constitución establece y determina. Desde el gobierno, desde los jueces, desde los legisladores. Y es exactamente la metáfora de cómo se hace música, es cómo se hace lo social. Porque, y ese es un trabajo muy bonito que hacen algunas orquestas en los grupos, ojalá la Universidad del Rosario algún día lo tenga, presentar la metáfora de la armonía, que en la música funcionaría exactamente igual que en el tema social. De modo que la pregunta era la de los sueños, pero me salí un poquito. Yo no pienso que ninguno de los sueños termina, se va transformando y esa transformación genera otros sueños, y de esos sueños derivados hay el tema fundamental, que ese sí es algo que a los jóvenes quisiera que ojalá lo sintieran muy profundamente, y es el tema de no perder jamás la fuerza creativa. Esa sensación interior de yo estoy pensando, sintiendo y diciendo con la autenticidad mayor que puedo tener algo que de verdad contribuye a la energía creativa de mi ambiente, cualquier profesión que sea. Entonces, eso es lo que produce sueños y seguir con ellos. Has mencionado un conjunto de competencias importantísimas: el trabajo en equipo, sin duda esa capacidad de creación. Mencionaste lo que me llama mucho la atención, y es cómo de alguna manera se requiere esa capacidad que tienen muy especialmente los jóvenes de romper paradigmas,
de observar la realidad de una manera diferente y tener la capacidad para atreverse a generar ese cambio. Cuando empezaste toda esta carrera, me imagino que te tocó romper muchísimos paradigmas. Cuéntanos algo de ello. No es fácil salirse de los marcos formales en los cuales nos mete la educación tradicional, pero el reto es muy importante, siempre y cuando lo hagamos con disciplina, con convicción y con certezas de que tenemos argumentos suficientes para que lo que vamos a decir y a proponer esté muy bien argumentado. Marta, los artistas sin duda siempre han tenido momentos muy complejos, pero recordemos un poco esa fase tan compleja, la fase del año anterior con el COVID-19, en el cual los artistas han tenido que poner a prueba cada uno de sus talentos con grandes dificultades en todas las dimensiones, en la dimensión personal, en la dimensión económica, entre muchas otras. ¿Cuál es tu mensaje para los artistas en Colombia que están en proceso realmente de construcción de su proyecto de vida y que muchas veces el país no necesariamente tiene la capacidad para comprender sus propuestas artísticas? Pues yo diría que lo más importante es que trabajen en equipo, y en equipo con otros profesionales, en equipo con la tecnología, y que la idea que les surja de cómo vencer estas dificultades, de verdad la digan, no tengan timidez en plantearlo. Busquen entre sus amigos y sus colegas, hablen esas ideas, y si les convence en equipo, metan los otros profesionales que les puedan ayudar, desde la técnica, desde los administradores de una empresa pequeña que pudieran comenzar, con gente del mundo del teatro, con gente del mundo de la escena, de los demás artistas plásticos. El trabajo y la creatividad en equipo verdaderamente es lo que puede rescatar en este momento ideas originales que puedan ser atractivas y llamativas para el público que hay hoy en día, que la mayoría es el público en red. Entonces, hay muchísimo espacio de creatividad en colectivo. Una pregunta adicional para la doctora Marta Sen, que nos acompaña el día de hoy. No puedo dejar de realizarla. Cuéntanos algo de tu experiencia cuando estabas en la universidad. Estudiabas en nuestro claustro. ¿Cómo era tu día a día en esa época? Que era apasionante. Yo te voy a contar la mía. En mi época me tocaron los 80s y principios de los 90s. En mi época viví, y de una manera fui afortunado de vivir todo ese movimiento, la séptima papeleta, la reforma de la Constitución, en fin. Claro, claro. No, esa es una época de mi vida que me es inolvidable. En primer lugar, porque eran los tiempos en los cuales las niñas estudiaban en colegios de niñas y los niños en colegios de niños. Eran pocos los colegios mixtos. Entonces, entrar de repente a la universidad para estar en conjunto yo como entré a estudiar Derecho, pues éramos 4 o 5 niñas con 50 estudiantes, y era verdaderamente todavía la época en la cual el reto de las mujeres era grande, de demostración no solo de la capacidad de igual a igual con los estudiantes compañeros, sino con los profesores también, y de estudiar Derecho. Eso era una cosa fuerte. Entonces, de verdad trabajábamos mucho las niñas del colegio, de la universidad, por no solamente demostrar que éramos de igual a igual en nuestras capacidades intelectuales, sino también de que éramos pues muy buenas en lo que estábamos estudiando. Y me fue muy bien, y nos fue muy bien a esas 5 niñas. Poquito a poco éramos las que mejor tomábamos las notas de clase, éramos las que los profesores preguntaban y respondíamos, pero súper bien. Entonces, ese respeto
a que las estudiosas éramos las niñas fue el primer punto que yo me recuerdo. Y como nos tomaban exámenes orales, no sé si todavía existen los exámenes orales, me imagino que en jurisprudencia y en derecho es así. Así es. Pues entonces nos reuníamos a preguntarnos uno contra el otro, a ver quién era el que decía la respuesta, y estudiábamos en grupo y nos dábamos vueltas por todo el patio de la universidad diciendo en voz alta todo lo que teníamos que preparar para el examen. En esa época teníamos que hacer cantidades de exámenes para podernos graduar. Entonces, es una época de verdadero esfuerzo. Yo la unía al estudio en el Conservatorio de la Universidad Nacional porque yo hacía las dos carreras simultáneamente. Música en el Conservatorio de la Universidad Nacional y Derecho en el Rosario. Entonces, verdaderamente estaba ocupada todo el día. Y a mis compañeros les fascinaba el hecho de que yo, además, cantaba. Y con algunos de mis amigos me iba al Teatro Colón y los llevaba a los ensayos. Y esa era toda una aventura muy agradable, pero fue una época tan sana, tan sana, que no me recuerdo yo de ningún compañero mío que tuviera problemas de drogadicción ni de borracheras. No, verdaderamente éramos un grupo muy sano en la Universidad del Rosario, muy sano. Maestra Marta, compártenos tu mensaje para los jóvenes que en este momento nos están acompañando. Jóvenes que están en un proceso de construcción de su proyecto de vida y que quieren realmente aportar a la construcción de un gran país como lo es Colombia. ¿Cuál es tu gran mensaje, Marta? Mi mensaje es la convicción total que tengo en que la generación de ustedes, rosaristas, de este momento, va a ser la generación transformadora de país. Y les va a tocar muy duro, pero salen de la universidad con esos valores y principios fundamentales que ya van más de 300 años, en los cuales la universidad nos los comunica con absoluta claridad, porque esos principios que aprendimos en la universidad, que son los valores de la universidad, se nos quedan para el resto de la vida como una huella, como una marca indeleble en cualquier área de nuestro trabajo. Y ustedes van a ser los que van a marcar una generación transformadora. Están en la ebullición de las circunstancias difíciles. Te quiero agradecer en nombre de nuestra comunidad el servicio a nuestra universidad, el servicio al país y siempre pensando en cómo dar un gran servicio al mundo. Así que te lo quiero agradecer con todo mi corazón y nos vamos a ver muy pronto, Marta. Rector, muchas gracias. No sabe cómo me emociona conversar con usted y de repente trasladarme en el pasado a una de las épocas más felices y productivas de mi vida, que fue la de ser estudiante de la Universidad del Rosario. Te envío un súper abrazo, Marta. Con todo mi corazón. Muchas gracias. Bueno. Muy amable. Chao, Marta. Estés bien. Luego. Maestra Marta. Gracias.